Gente, ni siquiera sé bien por dónde empezar a desahogar todo esto que me está asfixiando y consumiendo por dentro. Veo a tanta gente aquí compartiendo historias pesadas, dramas que parecen sacados de una película, y siento que la mía es una de esas que uno ni se imagina que pueden pasar en la vida real. ¿Saben? Que solo le pasa a los demás, nunca a uno. Siempre fui una persona con los pies en la tierra, de rutina, de responsabilidad. Trabajé toda la vida como jefa de enfermeras, por más de 3 décadas, dedicándome al máximo en hospitales, lidiando con la vida y la muerte, soñando con una jubilación tranquila. Imaginen la escena que soñaba despierta, una casa pequeña, pero solo mía. Quizás un jardín para cuidar, un café calentito en el porche y la paz de quien cumplió su misión, de quien hizo su parte. Junté cada centavo con tanto sacrificio, renunciando a casi todo, viajes que quería hacer, un coche nuevo que posponía, incluso algunos lujos tontos que mis colegas se daban sin pensarlo 2 veces, solo para tener un respiro, un merecido descanso después de tantos años de trabajo duro, viendo tanto dolor y sufrimiento ajeno. Es una ironía cruel como la vida da unos giros que te lanzan de cabeza a un agujero sin fondo, y cuando te das cuenta, ya estás ahí dentro, sin suelo, sin aire, sin rumbo. Siempre me tomé muy en serio esa idea de que la familia lo es todo, que uno hace lo que sea necesario por los suyos, que la sangre llama más fuerte que cualquier otra cosa, fue. Exactamente por ese pensamiento, por esa creencia ciega que llevaba en el pecho, como un lema de vida, que me lancé de cabeza a este abismo sin fin. Mi hijo, el único que tengo, ese que crié con tanto amor y dedicación, logró meterse en uno de esos líos que destruyen la vida de una persona en segundos. Deudas de juego, ¿saben? Esa cosa que empieza pequeña con unos jueguitos online inocentes, luego apuestas en fútbol, luego en el casino, hasta que se convierte en una avalancha incontrolable de dinero que te engulle por completo y no te deja respirar. Estaba sentenciado a muerte por unos tipos muy peligrosos. Gente que no juega, debiendo una cantidad de dinero que ni me imaginaba que él pudiera acumular. Para no ver a mi hijo tras las rejas, para no ver su vida tirada a la basura antes incluso de empezar de verdad. Hice la locura de vender mi apartamento. Ese rinconcito que era mi refugio, mi puerto seguro después de un día agotador de turno, se hizo polvo en cuestión de días para cubrir la deuda de un error que no era mío, pero que pesaba sobre mí como si fuera mi propia culpa. Siempre pensamos que el amor incondicional será el punto de inflexión, que un sacrificio como este traerá la redención, que él aprenderá la lección, ¿verdad? ¡Qué ingenua fui! Debí haber sido jefa de enfermeras de mí misma, pero no podemos ser objetivas cuando se trata de un hijo. El corazón habla más fuerte que la razón. Me mudé a una casa mucho más pequeña, más sencilla, en un barrio que apenas conocía, lejos de donde siempre viví, de mis referencias, de mis amigas más antiguas. Mi vida dio un giro de 180 grados de repente. Un maremoto que me arrastró lejos, y apenas podía procesar la magnitud de todo lo que estaba sucediendo. Recuerdo cada caja desempacada, cada mueble que arrastraba con dificultad por la casa vacía, cada objeto que miraba y pensaba, esto se suponía que era mi libertad, mi descanso, el resultado de tanto esfuerzo de una vida. Pero no, se convirtió en el escenario de una pesadilla que nunca imaginé vivir. Una prisión disfrazada de hogar. Me vi sola, arreglándolo todo, mientras la persona por la que hice todo aquello andaba por ahí, viviendo la vida sin importarle, sin un ápice de remordimiento. Y lo peor de todo es que hice este sacrificio con la esperanza genuina de que él cambiaría, de que vería la magnitud de mi gesto y tomaría un rumbo en la vida. Maduraría. Me lo prometió, ¿saben? Juró y perjuró que dejaría la adicción, que conseguiría un trabajo serio que me compensaría por cada centavo, por cada lágrima que ya había derramado por él. Creí con cada fibra de mi ser, con esa fe ciega que solo una madre tiene, porque siempre queremos creer en lo mejor de nuestros hijos, incluso cuando todas las pruebas apuntan a lo contrario, incluso cuando vemos el fondo del abismo justo frente a nosotros, de par en par. Me aferré a esa promesa como si fuera la última boya en medio de un océano de desesperación. Y fue mi ruina completa. El
Golpe final a mi esperanza. Pero la verdad, esa que nos cuesta tanto aceptar y que duele más que cualquier puñalada en el pecho, es que la adicción es una enfermedad cruel. Y su promesa era solo otra manipulación barata, otra mentira descarada para mantenerme atrapada en esta red de mentiras y sufrimiento. Apenas se vio libre de la amenaza de la cárcel, apenas se quitó el peso de las deudas de encima, todo volvió a ser como antes, en un abrir y cerrar de ojos, peor, mucho peor. La casa, que se suponía que era un nuevo comienzo para ambos, un nuevo capítulo de paz y armonía, se convirtió en un escenario más para sus mentiras y su falta de carácter, un lugar de desconfianza y tensión. Comenzó a desaparecer de nuevo, a inventar excusas baratas que apenas se sostenían. Esas historias que uno escucha y siente el estómago revolverse de tanto asco y decepción. Empezó a pedirme dinero con la mayor desfachatez, siempre con una historia nueva y mirabolante para justificar la falta, la necesidad. Urgente, la última oportunidad. Intenté resistirme. Juro que lo intenté, con todas las fuerzas que me quedaban, pero él me presionaba. Me chantajeaba emocionalmente de una manera que solo un hijo sabe hacer. Me decía que si no lo ayudaba, volvería a su vida de antes, que yo era su única esperanza, el único apoyo que tenía en el mundo. Y yo, tonta de mí, caía de nuevo, porque la culpa de no hacer lo suficiente me corroía por dentro, me paralizaba, me impedía ver la realidad con claridad, me hacía dudar de mi propia cordura. La vergüenza es un bicho que te consume por dentro, lentamente, hasta que ya no sientes nada más que ella, solo un vacío gigantesco y una apatía que te roba la vida. Me veía una mujer que siempre fue respetada en mi profesión, una jefa de enfermeras que tomaba decisiones importantes y en la que la gente confiaba y seguía, ahora suplicándole que no hiciera tonterías, entregando lo poco que me quedaba, el resto de mi dignidad, y él, simplemente, mirándome con esa mirada vacía, sin una pizca de remordimiento o gratitud, como si yo fuera solo una fuente inagotable de dinero. Cada recaída suya era una puñalada en mi pecho, un dolor físico que sentía de verdad, como si una cuchilla me atravesara, y con cada puñalada, me hundía más en la culpa. Me preguntaba dónde había fallado, qué podría haber hecho diferente para que él no se hubiera convertido en esa persona que apenas reconocía. Ese extraño dentro de mi propia casa. Pasaba noches en vela, rumiando cada conversación, cada mentira descarada que me contaba, cada migaja de esperanza que me daba y que luego se transformaba en polvo en mis manos, sin dejar rastro. Y lo peor es que lo sabía, en el fondo de mi alma, que estaba alimentando el problema, que era parte de ello, y esa culpa me mataba un poquito cada día que amanecía. Todas las mañanas me despertaba con un nudo en la garganta, sin la menor idea de lo que me esperaba ese día, cuál sería la próxima tragedia. Las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina, las correspondencias selladas con avisos de desalojo o cobros me aterrorizaban. El dinero desaparecía de mi cartera de una manera inexplicable, y me sentía impotente, completamente atrapada en una red que yo misma ayudé a construir con mis propias manos. Recuerdo un día específico que todavía me persigue, hará unos 3 meses, que fue la gota que colmó el vaso para mí, el límite. Acababa de recibir lo que quedaba de mi liquidación del hospital y, con el corazón encogido, lo guardé en un sobre grande, pensando en usarlo para pagar una cuenta urgente, una cuenta importante que estaba atrasada y me quitaba el sueño desde hacía días. Lo dejé en el cajón de la cómoda de mi habitación, un lugar que creía seguro, un lugar que solo yo tocaba, que era mi santuario. Salí rapidísimo a la panadería del barrio, cosa de 15 minutos, como mucho, solo para comprar pan fresco y un poco de leche. Cuando volví, el cajón estaba abierto y el sobre simplemente no estaba allí. Mi corazón se disparó como nunca antes. Sentí la sangre helarse en mis venas, una sensación de vértigo que me hizo tambalear. Busqué en cada rincón de la casa, revolví armarios debajo del sofá, tiré todo por los aires, hasta la ropa sucia del cesto, pero el dinero simplemente no estaba allí. Se había evaporado como humo, sin dejar rastro. En ese momento,
Supe la verdad, una verdad que me golpeó como un rayo, dejándome aturdida. Ese nudo en la garganta se convirtió en un grito mudo de desesperación, que solo yo podía escuchar, resonando en mi propia cabeza. Él estaba en casa cuando salí, durmiendo en el sofá de la sala, según él, con esa tranquilidad que me ponía de los nervios y me hacía cuestionar mi propia cordura. Fui a su habitación, y él estaba allí, acostado en la cama desordenada, mirando al techo, con esa cara de quien no sabe absolutamente nada, la mayor inocencia del mundo estampada en el rostro, como si fuera un santo, un ángel. Le pregunté por el dinero, y él, con la mayor tranquilidad del mundo, dijo que no había visto nada, que yo debía haberlo olvidado en otro lugar, que yo estaba esclerosando o inventando cosas de mi cabeza. Su descaro me produjo un nudo en el estómago. Una mezcla tan fuerte de rabia, dolor y una desesperación tan grande que casi no podía respirar bien. Sabía que estaba mintiendo descaradamente, pero no tenía cómo probarlo, no tenía cómo reaccionar. Estaba sin suelo, sin aire, y lo peor es que ya no tenía fuerzas ni para discutir, para gritar, para pelear con él. Solo quería desaparecer, desvanecerme de ese lugar, de esa situación, de mi propia vida. En ese día, sentí que algo dentro de mí se rompió por completo, en pedacitos minúsculos que sabía que nunca más podría juntar, como un espejo hecho añicos. No fue solo el dinero lo que desapareció de mi cajón, que era mi último resquicio de seguridad, de un futuro tranquilo. Fue la última pizca de esperanza que tenía de que las cosas pudieran ser diferentes, de que él pudiera cambiar, de que nuestro sufrimiento tendría un fin. La ficha cayó de una forma brutal, como un puñetazo en el estómago que te quita el aire y te deja sin fuerzas, el amor incondicional que creía sentir. En realidad, me había cegado por completo. Me había transformado en una marioneta en sus manos. Me convertí en cómplice de su autodestrucción y, por extensión, de mi propia vida, de mi dignidad, de todo lo que construí. La lealtad que juraba tener por mi hijo. Ese amor ciego, irresponsible, me estaba condenando a una vida de miseria, no solo financiera, sino de espíritu, de alma, de propósito. Ya no veía luz al final del túnel, solo oscuridad y la sombra de la culpa persiguiéndome incesantemente, día y noche, hasta en mis sueños más profundos. Parecía que cada sacrificio mío solo servía para hundirnos aún más en ese pantano, sin perspectiva de salir, sin una mano que me pudiera rescatar. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer que era antes, la jefa de enfermeras llena de vida, de planes, de autoridad, las ojeras profundas y moradas, que parecían pintadas en mi rostro, la mirada completamente cansada y sin vida, la sonrisa que desapareció de mi rostro hace meses, quizás años, sin dejar rastros, la vergüenza de haber llegado a este punto me consumía cada minuto del día, me carcomía por dentro, una úlcera en el alma que nunca cicatrizaba. Me encontraba pensando cómo contarle esto a alguien. A una amiga de años, a un pariente cercano, pero la boca simplemente no se abría, las palabras no salían, atrapadas en un grito silencioso que solo yo escuchaba dentro de mi cabeza. ¿Cómo iba a explicar que vendí toda mi vida, todo mi trabajo y esfuerzo de décadas por un hijo ingrato que no paraba de arrastrarme hacia abajo, hacia un abismo sin fin? Me sentía atrapada en una trampa sin salida, donde cada intento de ayudar solo cavaba un agujero más profundo para mí misma, hundiéndome más en el fango, sin poder ver la luz. La casa modesta que compré se convirtió en una prisión. Y cada habitación me recordaba las decisiones equivocadas que tomé, el dinero que se fue, los sueños que se desvanecieron en polvo como cenizas al viento. La soledad, entonces, se convirtió en mi compañera constante y cruel. Evitaba el contacto con la gente con miedo a que me miraran con lástima o, peor aún, con juicio, con esa mirada que dice «te lo dije» o bien «merecido». ¿Qué les iba a decir? Que mi gesto de amor se convirtió en mi maldición. Mi sentencia de infelicidad perpetua, que mi vejez, que debería ser de paz y tranquilidad, disfrutando de un nieto quizás, y viajando, se convirtió en un infierno particular, sin tregua, con un infierno dentro de mi propia casa. A pocos metros de mí, ya no tenía energía para nada.
ni para quejarme, ni para luchar contra esta situación que parecía más grande que yo y me aplastaba. La apatía me consumía por completo y solo quería que ese día y todos los días que vinieron después simplemente dejaran de existir, que el tiempo se detuviera, que el mundo desapareciera y me llevara con él. La vida se convirtió en una carga demasiado pesada para llevar sola, una roca gigantesca sobre mis hombros. Y cada mañana, lo único que sentía era el peso abrumador de la decepción y la desesperanza asfixiándome, quitándome el aire, mis ganas de vivir. Aquel día de la panadería marcó un antes y un después en mi vida. Como si una cortina de humo densa y oscura se hubiera disipado de repente, revelando la dura y cruel realidad que me negaba a ver. Empecé a verlo de una manera completamente diferente. Ya no como mi hijo que necesitaba ayuda y un rumbo, que estaba perdido y yo podría guiar con mi amor. No, empecé a verlo como alguien que me veía solo como un cajero automático andante, una fuente inagotable de dinero para sus adicciones, sin ninguna consideración, afecto o respeto por mí. Empecé a esconder el poco dinero que aparecía, mis pequeños ahorros, con un miedo constante y paralizante de que descubriera dónde los guardaba, de que algo más desapareciera de mi vida. Parecía que estaba en una guerra silenciosa y solitaria dentro de mi propia casa, intentando protegerme de la persona a la que más amaba en el mundo, la persona a la que di la vida, que crié con tanto cariño y sacrificio. La confianza se desvaneció por completo, se evaporó como agua y en su lugar solo quedó una paranoia constante y exhaustiva que me consumía día y noche. Cada paso suyo, cada ruido en la casa, me ponía en alerta máxima, con el corazón en la boca, siempre esperando el próximo golpe, la próxima petición, la próxima mentira. Vivía en un estado de tensión permanente, como si en cualquier momento algo más fuera a serme arrebatado, de forma brutal y sin aviso, dejándome aún más vacía. Aquel día me hizo comprender que no había redención para ninguno de los dos, ni para mí, ni para él. Él estaba atrapado en el ciclo vicioso del juego y la manipulación, y yo estaba atrapada en el doloroso ciclo de la culpa y la desesperación, sin poder liberarme, sin fuerzas para romper. Mi amor, que se suponía que era una fuerza capaz de mover montañas, de transformar vidas, de sanar, se convirtió en mi mayor debilidad, mi talón de Aquiles, mi ruina completa. Y lo peor es que lo sabía. Tenía esa dolorosa claridad, pero no podía salir de esa situación que me aplastaba y me consumía. Era como si estuviéramos cayendo en un pozo sin fondo, sin luz, sin aire, un abismo sin fin. Y yo, aunque deseaba desesperadamente detener la caída, no tenía fuerzas para sostenerme, para agarrarme a algo sólido que pudiera salvarme. Su ingratitud era un eco constante de mis propios fallos, de mis decisiones que me llevaron a ese punto sin retorno, sin perspectiva de salida, sin luz al final del túnel. Y hoy, todavía estoy aquí, viviendo un día a la vez, sin una pizca de esperanza de que algo cambie de verdad, porque él no cambia y yo estoy exhausta, agotada, sin fuerzas para nada más. Intenté de todo. Lo juro por todo lo más sagrado. Pensé en hablar con alguien de su familia, intentar algún tipo de intervención más seria, de esas que se ven en la televisión, pero la vergüenza me lo impedía. Me paralizaba. ¿Cómo iba a llegar y exponer una situación así, que parecía sacada de una película de terror, de una pesadilla? Eran mis ahorros de toda una vida escurriéndose por el desagüe, mi dignidad desmoronándose cada día, sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. Hubo una noche que ya no aguanté más. El peso. Me senté en el suelo de la sala oscura y solo lloré. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta sentir que mis ojos se secarían. El dolor físico era tan grande como el del alma, una opresión en el pecho que no se iba, como si mi corazón fuera a explotar. Me preguntaba si era un castigo, si había hecho algo muy malo en la vida para merecer aquello, esa soledad y ese sufrimiento. Mi cabeza no paraba repasando cada momento, cada sí que di cuando debería haber dicho un no definitivo, un ¡basta! La culpa me asfixiaba, y ya no veía salida, solo un camino sin fin de sufrimiento y decepción, sin una luz que me guiara. El recuerdo de cómo cambiaron las cosas es un tormento constante. Antes, hablábamos, nos reíamos,
Teníamos planes. Ahora, el silencio llenaba la casa. Un silencio pesado, cargado de resentimiento y miedo. Cuando él estaba en casa, sentía el aire denso, una tensión palpable, como si en cualquier momento una bomba pudiera explotar. Yo me quedaba en lo mío, él en lo suyo. Como dos extraños viviendo bajo el mismo techo, pero con una deuda invisible, tanto financiera como emocional, que nos unía y nos destruía lentamente. La casa, que antes era mi refugio, mi puerto seguro, se convirtió en un campo minado. Cada paso, cada palabra, era medida, con miedo a estallar y causar más daño. Vivía en alerta constante, dormía poco y mal, con un ojo siempre abierto, atenta a cualquier movimiento, a cualquier señal de que estaba tramando algo o preparándose para la próxima. Petición de dinero. Es una vida de pura agotamiento mental, que te consume hasta la última gota de energía. La peor parte de toda esta situación es la sensación avasalladora de impotencia que me corroe día tras día. Yo, que siempre fui de resolver las cosas, de tener el control de la situación en mis manos, de encontrar soluciones para los problemas, me veo completamente sin salida, paralizada. Ya me he sorprendido pensando en las cosas más absurdas y desesperadas, en cómo pude haber evitado todo esto. Al principio, si no hubiera vendido el apartamento, si le hubiera dejado enfrentar las duras consecuencias de sus propios actos, quizás habría aprendido la lección, quizás habría cambiado. Pero el que hubiera pasado es un infierno en nuestra cabeza, ¿verdad? No sirve de nada. Lo hecho, hecho está. Y lo que quedó fue solo esta angustia que no me suelta, que me acompaña como una sombra, esta sensación de que me lancé a un agujero sin fondo y ahora no puedo subir, no importa cuánto. Intente aferrarme a las paredes resbaladizas. Siento que él absorbió toda mi fuerza, toda mi alegría de vivir, toda mi esencia, y ahora soy solo un cascarón vacío, con un corazón que late de forma dolorosa y cansada. Y para terminar, solo quería que alguien me dijera cómo se logra uno levantar después de un golpe así, después de tener la vida patas arriba, por quien más se ama y por quien más se sacrificó. Porque la verdad es que me siento como un barco a la deriva en medio de una tormenta sin fin, sin brújula, sin velas y sin rumbo a dónde ir, solo siendo arrastrada por las olas. Mi hijo simplemente siguió adelante. O mejor dicho, siguió hundiéndose en su propia vida. Y yo me quedé aquí, con los destrozos de todo lo que construí, con tanto sacrificio, con mis propias manos y mi propia vida. Aquel día de la panadería fue solo uno más en la larga lista de decepciones que colecciono, pero fue lo que me hizo ver con claridad la dimensión de mi error y de mi ceguera. Y hasta hoy no puedo explicar cómo se llega a este punto donde el amor incondicional se convierte en la mayo ere prisión, la mayo ere maldición. Es un dolor silencioso que llevo todos los días. Y lo único que me queda es la frágil esperanza de que un día, de alguna forma inexplicable, esta oscuridad pase, o que simplemente me acostumbre a ella. Pero mirando todo lo que ha pasado y la forma en que él actúa, parece que la luz está cada vez más lejos de mí y quizás nunca vuelva a brillar.